Entonces ahora sí ya vamos a terminar con los últimos tres temas, siendo el más larguito de todos la toxoplasmosis. Este no es tan complicado como los anteriores, pero sí llega a ser un poco confuso porque el ciclo de vida es muy diferente entre el gato y el ser humano. Entonces es importante saber qué ocurre en el ser humano y qué ocurre en el gato y qué no ocurre en el humano. Entonces volvamos por último ya otra vez a esta gráfica que ya les dije que se aprendieran. En este podemos ver ahora sí toxoplasma, el tipo de célula que infecta son varias. Los receptores son glucosaminoglucanos, no importa tanto eso. El mecanismo de entrada y el nicho sí son importantes. El mecanismo de entrada, el toxoplasma como tal va a tener una penetración directa de las células y lo que va a pasar es que pues, el mecanismo de defensa de una célula es generar su vacuola que luego se va a unir con el lisosoma para destruirlo, pero en este caso lo que va a hacer toxoplasma es que esa vacuola no la va a hacer que se fusione con el lisosoma. ¿Qué va a hacer toxoplasma? Va a hacer que esa vacuola se quede intacta y no se vaya a unir, por lo cual se llama como vacuola no fusogénica, por lo que pues no va a haber fusión de vacuolas. Esta de aquí abajo es la imagen de un corte histológico donde está muy lleno de, en este caso, bradizoitos, ya no son amastigotes, en este caso son bradizoitos, los que se van a encontrar cuando estamos hablando de toxoplasma. Y ahorita vemos las formas más exactamente de a qué me refiero con bradizoito, pero con que sepan que toxoplasma entra por penetración directa y pues el mecanismo de defensa es la vacuola que va a ser no fusogénica, entonces pues ahí ya la tienen clara. Entonces, generalidades, volvemos a que este es un parásito que pertenece a los apicomplejos, así mismo como malaria y como vamos a ver ahorita babesia. También es coccidia y eso es por usuario. Y su movilidad pues se va a depender por el deslizamiento dependiente de actina. Entonces, nuevamente, si ustedes se acuerdan de las primeras diapositivas que presentó el doctor, él mostraba esta imagen y decía que era un taquizoito de toxoplasma. Entonces, pues este es el verdadero taquizoito que se muestra obviamente cuando estamos hablando de Toxoplasma gondii, que Toxoplasma gondii es el agente causal de la toxoplasmosis. Podemos aquí ver el complejo apical, que es la parte como la cabeza del parásito, con la rótrea, que es por donde se empieza a mover, y de esto depende de la actina. ¿Listo? Es una zoonosis porque, como les mencioné, viene de los gatos, pero también puede ser por el consumo inadecuado de quistes, como lo podríamos ver en la cisticercosis o en la hidatidosis. Es principalmente por tres genotipos, el genotipo 2 siendo el más frecuente en humanos en general, o sea, el genotipo 2 es el más frecuente en humanos. Sin embargo, aquí en América Latina, el genotipo 1 es el más común y es el que causa la enfermedad más severa. Y luego pues el genotipo 2 está en Europa, que pues es el más frecuente en humanos y es una enfermedad más leve, o sea, menos severa. La forma infectante, o sea, que infecta a las personas, es un oquiste esporulado que sale en las materias fecales de los gatos, que esta forma de transmisión es la más prevalente en países tropicales, es Colombia. O sea, el genotipo 1 se va a transmitir principalmente por oquistes esporulados que sale de las materias fecales de los gatos. También hay otras formas de transmisión, que es por transmisión transplacentaria, pues de madre a hijo, por alimentos, ya que es por, como les mencioné, también pueden consumirse quistes en las carnes mal cocinadas. En este caso es ese como el más común en países no tropicales, llamémoslo Europa. En todo el continente europeo es más el contagio dado por consumo de carne con quistes mal cocinados. También hay por transfusión y trasplante, pero estos son muy raros de que ocurran, pero igual los mencionan en el libro y este es el orden como que es principal que se aprendan, que principalmente es por quistes esporulados aquí en Colombia. También hay transmisión transplacentaria, por alimentos mal cocinados es más en la parte de Europa. Transfusión y trasplante es muy raro que suceda, pero sucede. Adicionalmente, el parásito adopta diferentes estadios según la fase de su desarrollo. ¿A qué me refiero con esto? Con que si recuerdan que les dije que hay taquizoitos y bradizoitos, bueno, así mismo como hay amastigote, promastigote, epimastigote y sarcomastigote, entonces pues este va a tener taquizoito y bradizoito. Y cada uno tiene sus características que ya se las voy a mostrar. Pero antes de eso es importante hablar del ciclo de vida. El ciclo de vida, excluyendo al humano, es muy simple, teniendo en cuenta de que el gato consume quistes tisulares o quistes propiamente. Cualquiera de esos dos métodos se contagia al gato. Y en el gato sucede, o sea, en el gato, ojo, en el gato, no en los humanos, en el gato va a ser el huésped definitivo, ¿sí? Este huésped definitivo va a funcionar como
los criptosporidios en nosotros, va a ingresar, de los quistes se libera el esporozoito, va a generar sus merontes, va a liberar sus merozoitos, va a dar todo su proceso asexual y sexual dentro del gato, y va a liberar quistes que van a ser infectantes al medio ambiente, los cuales pues van a ser consumidos por ratas o pájaros que van a desarrollar todo lo mismo que vamos a desarrollar nosotros, y los pues van a terminar los parásitos en quistes en el músculo, por lo cual el gato pues al comerse los pájaros o los ratones va a terminar contagiándose de nuevo y haciendo este mismo proceso. ¿Qué sucede? Estos quistes fecales del gato los va a expulsar y nosotros nos podremos contagiar por dos maneras principalmente. Por la ingestión de estos quistes esporulados, que se vuelven esporocitos en nuestro intestino, pero no hacen su ciclo asexual y sexual, sino que como vemos esos esporocitos ya sea por el contacto en frutas mal lavadas o por la mala higiene de la arena del gato, o por la ingestión de los quistes en la carne mal cocinada, como les mencioné, siendo el que ven aquí a la izquierda el método más común en América Latina y aquí a la derecha pues en Europa, ¿sí? Por cualquiera de esas dos maneras nos vamos a poder contagiar. También está por transfusión y por paso transplacentario, que la mamá tenga el quiste y se lo pase al bebé. Sin embargo, es importante mencionar que en nosotros, en el humano, no sucede este ciclo. Este ciclo es exclusivo del gato, por eso el gato es el único huésped definitivo. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de las primeras clases del Dr. John Mario o de las primeras páginas del libro, para definir un huésped definitivo es aquel donde se encuentran las formas adultas y se crea la reproducción sexual. Entonces por eso nosotros no somos un huésped definitivo de Toxoplasma. Pero ¿qué sucede en nosotros entonces? Entonces, ingerimos los quistes esporulados, se vuelven esporozoitos en el intestino. Hasta ahí igual. Pero estos invaden los eritrocitos, son fagocitados, se transforman en taquizoitos, o sea, de esporozoitos a taquizoitos en la vacuola no fusogénica, que ya les mencioné, y allí se reproducen rápidamente por endodiogenia y se van a otros tejidos. ¿Qué va a pasar? No se forma el meronte, no se van a liberar merozoitos, no van a hacerse su ciclo sexual y asexual, sino que directamente entra el esporozoito, invade estos enterocitos, se reproduce por endodiogenia y luego se va a otros tejidos. Y allá en los tejidos se localizan, ya sea en tejido neural muscular, y se convierten en bradizoitos. Estos bradizoitos son quísticos tisulares, que es un ciclo quístico. El ciclo de arriba, que es el ciclo de endodiogenia de los taquizoitos, es proliferativo. ¿Sí? O sea, el ciclo proliferativo es en los humanos, dado por la endodiogenia de los taquizoitos, mientras pues en los humanos y en los aves y ratones, o sea, nosotros somos este huésped intermediario. Asimismo como en la hidatidosis, que nosotros éramos el huésped intermediario, asimismo. Y pues se disemina a otros tejidos, que es el ciclo proliferativo. Ahora, una vez se forman los bradizoitos, estos quistes se quedan allí, nosotros no hacemos ciclo sexual, entonces no vamos a liberar en ningún momento quistes en nuestras heces, ¿sí? Nosotros solo nos vamos a quedar con los quistes tisulares. Y pues dependiendo de la persona y del estado de compromiso inmunológico de la persona, pues van a ser diferentes tejidos que ya vamos a ver en las manifestaciones clínicas. Ahora, Juan, ¿qué es un taquizoito y qué es un bradizoito? Bueno, para aquí vamos. Los taquizoitos son estas formas parasitarias que son los que infectan directamente las células inicialmente y se dividen por endodiogenia, que si se acuerdan, endodiogenia es de una célula madre salen dos hijas de menor tamaño. En este caso, si ven que se parece muchísimo a los gametocitos de Plasmodium, por favor no los vayan a confundir. Los gametocitos de Plasmodium usualmente son aislados, estos son muchos más y son más grandes y diferenciados. Estos son más en media luna, como en banano, no tan característicos, ¿sí? Como si lo son los de Plasmodium. Así que no los vayan a confundir. Igualmente no creo que el doctor ponga taquizoitos, pero por si acaso los ven. ¿Por qué se llaman taquizoitos? Porque esta diferenciación de endodiogenia es muy rápida. Asimismo como el sufijo taqui se utiliza para taquicardia, taquipnea, entonces como rápido, entonces esta división, que es el ciclo proliferativo, es muy rápido. Sin embargo, una vez se meten a los tejidos y forman su quiste y quedan los bradizoitos, pues bradi ya es más lento, ya es como con cierto retraso, por eso bradipnea, bradicardia, entonces
no es tan rápido. Entonces en este caso se llaman bradizoitos porque esa división dentro de los quistes, los bradizoitos se van a dividir de una manera muy lenta. Aquí se puede ver el corte histológico de un músculo estriado donde hay un quiste de toxoplasma. ¿Sí? Estos quistes se parecen mucho a los de Chagas, pero no los lleguen a confundir. Estos tienden a teñirse más morados por la coloración de hematoxilina eosina, también por la de James A. Wright, pero no los confundan. Estos son más agrupados, los parásitos se diferencian muchísimo menos que los de Chagas. Listo, una vez explicadas las formas parasitarias, hay que hablar de la patogenia y órganos comprometidos. ¿Por qué? Porque, obviamente, como todo parásito, tenemos etapa aguda, etapa crónica, pero en la etapa aguda, que es la que nos interesa principalmente, que es la que va a afectar y va a tener la principal morbimortalidad en los pacientes, la patología depende, o sea, qué tanto daño le hace a la persona, depende del daño celular generado por los taquizoitos, ¿sí? No por los bradizoitos, no por los quistes, sino por los taquizoitos, o sea, por esa infección rápida. Entonces, los taquizoitos se reproducen intracelularmente, pasan de célula a célula, causándole la muerte. Esto va a pasar muchas veces durante el ciclo proliferativo en la fase aguda. Los órganos más afectados, cuando estamos hablando de órganos, nos podemos referir a ganglios linfáticos, a la placenta, a los ojos, al cerebro, al músculo esquelético y al corazón. Casi nunca del hígado, pero sí afectará estos 6 órganos o grupo de órganos en donde pues la persona va a presentar sus manifestaciones clínicas, no necesariamente en este mismo orden. Ya les muestro el orden en el cual afecta toxoplasma, pero que sepan que afecta a estos órganos, siendo que en los ganglios linfáticos pues mantiene la arquitectura de los ganglios linfáticos, pero hay hiperplasia folicular, o sea, están más grandes. Casi no se encuentran parásitos allí, lo que pasa solo es por pura hiperplasia causada por el daño celular dado por los taquizoitos. En el cerebro causa encefalitis por la invasión de los taquizoitos a células nerviosas con posterior reacción inflamatoria, como la ruptura de quistes que se da en la neurocisticercosis, asimismo. En los ojos causa retinocoroiditis, esta palabra es importante. También puede causar inflamación en la retina, presencia de quistes y cicatrizaciones dadas pues, propiamente en los ojos. En la placenta hay cúmulos de taquizoitos y quistes que pueden provocar abortos. Si es que el cúmulo de taquizoitos se queda en el acueducto cerebral del feto, le va a causar hidrocefalia y lo vamos a ver en el síndrome TORCH, que ya les explico ahorita en manifestaciones clínicas. En el músculo pues son enquistaciones de bradizoitos, similar a Chagas, no hay mucho más que mencionar allí, pero es importante mencionar que en pacientes con SIDA también hay asociación, a toxoplasma también tiene asociación con SIDA, donde se presentan invasiones multiorgánicas de los parásitos y se dan reacciones más severas. Entonces, ¿cómo se ve esto? Las manifestaciones clínicas van a depender si son inmunocompetentes o son inmunocomprometidos. Si el paciente es inmunocompetente, le va a dar lo de la izquierda; si es inmunocomprometido, le va a dar lo de la derecha. ¿Listo? Nuevamente le estoy mostrando en negrilla lo que a nosotros nos salió. En orden de presentación, este sí es de 1 a 5 como es. El principal síntoma que le da a los pacientes que están infectados por toxoplasma el 80 al 90% de las veces es nada, son asintomáticos. Como todas las parasitosis, acuérdense que los parásitos no son como las bacterias que se reproducen y ya la persona está presentando síntomas y todos podemos saber qué es. No, la mayoría de las infecciones parasitarias son asintomáticas, y siendo esta la peor de todas porque la cantidad de pacientes asintomáticos en este es muy elevada, vean, 80 al 90%, o sea, solo un 10% van a presentar del 2 al 5. ¿Y qué presentarán? Bueno, después de ser asintomáticos, lo primero que pueden presentar de síntomas ahora sí es una toxoplasmosis aguda asintomática, que aunque el nombre suene muy chévere y específico, es lo más inespecífico, ya que es un síndrome febril, escalofríos y sudoración, o sea, como si fuera una malaria, así que nada específico. Pero lo que sí le sigue es muy importante, toxoplasmosis ganglionar, o sea, afecta primero los ganglios, ¿sí? O sea, aparte de generar su toxoplasmosis aguda, lo que le sigue es toxoplasmosis ganglionar, que va a dar principalmente en los niños. O sea, que el niño que se la pasa jugando con el gato, que se la pasa agarrando al gato y se la pasa ahí tocando y haciendo cosas y se contagia toxoplasma, entonces pues, ¿qué le va a ocurrir?
le va a dar una toxoplasmosis ganglionar, con lo que ya vimos, una hiperplasia folicular sin más agregados allí. Pero si no de esto, lo que le sigue es un salto muy grave, que es una toxoplasmosis ocular, que a veces, como la ganglionar de niños, la mayoría son asintomáticos, y la toxoplasmosis aguda asintomática es tan inespecífica. El primer síntoma con la cual el paciente va a llegar a consulta es por una toxoplasmosis ocular, que donde ya hay daño de la retina y hay retinocorioidonitis. Y pues a veces es la única manifestación con la cual va a llegar el paciente. Y de quinto, toxoplasmosis a otros órganos. Entonces, para resumir, el orden es asintomáticos, una toxoplasmosis aguda asintomática, ganglios, ojos y otros órganos. ¿Listo? Esto que vemos aquí abajo son los daños que se generan por la toxoplasmosis ocular. Usualmente se los describe en nube de algodón o un daño en la retina per se. No afecta el nervio óptico como tal generalmente, pero puede haber casos. Como ven aquí es como algodonado, como si la persona tuviera un algodón ahí metido en el ojo. A nosotros nos hizo el chiste el doctor John Mario, que nos puso un paciente masculino de sus 58 años que presenta alteraciones a la vista y le hacen un fondo de ojo, y literalmente nos puso un fondo de ojo normal, y en la revisión a mí me dijo como se está quedando con visión borrosa, pero es por viejo. No caigan en eso. Sépanse estas imágenes, esta es del libro, la de la izquierda, y la de la derecha es la de las diapositivas de él. Sepan reconocer que esos son los daños causados por toxoplasmosis. El doctor Jumero les puede poner un fondo de ojo normal, así que sepan ver un fondo de ojo normal. Solo es buscar fondo de ojo normal y es esto mismo, pero sin este pedazo aquí rojo con blanco. O sea, es muy bonito el fondo de ojo normal y es muy reconocible, y ustedes dicen, ok, no tiene nada. También les recomiendo revisarse las imágenes que tiene el doctor Jumero en su presentación, que es de allí donde la saca, y si no la saca de ahí es del libro, pero pues aquí les muestro la del libro, que es la que muestra la toxoplasmosis ocular. Ahora, si el paciente no está inmunocompetente, sino que está inmunocomprimido, la infección primaria ya no va a ser asintomática. El primero va a ser una infección primaria severa, que es como la toxoplasmosis aguda asintomática, pero en este el sistema inmune no responde y es potencialmente fatal. Adicionalmente, la parte crónica que les había mencionado, que es como la común en pacientes inmunocomprometidos, va a haber recrudescencias, especialmente cuando los CD4 son menores a 100. Esta fue una frase que nos apareció a nosotros, es como en pacientes inmunocomprometidos, la recrudescencia se da en pacientes con CD4 menor a 500, pues ese no es el criterio exacto, debe ser menor a 100. Entonces sépanse lo que estas recrudescencias, y de una vez les aprovecho para que piensen y recuerden el concepto de qué es una recrudescencia, y si no se acuerdan pueden volverlo a revisar en la parte de malaria, y que es una recaída. Esta infección crónica va a ser, aparte de las recrudescencias, que es la recurrencia nuevamente de la infección, se va a dar por encefalitis, que va a ser la manifestación clínica más común dentro de los pacientes inmunocomprometidos. Adicionalmente, aparte de esta encefalitis, un 89% de los pacientes van a cursar con un compromiso extracerebral, siendo el más común la ocular, que ya no se va a presentar este daño en nube de algodón, sino que se va a presentar directamente necrosis. Y un concepto importantísimo que se tienen que saber es que en el embarazo, una mujer grávida con inmunodeficiencia, o sea, inmunosuprimida, puede transmitir siempre el toxoplasma. ¿A qué me refiero con esto? Que una mujer embarazada que está inmunocomprometida, en cualquier momento de su gestación se le puede decir realmente ella sí puede transmitir el toxoplasma. A diferencia de como vamos a ver en unos segundos, que va a ser específico como la mujer grávida puede o no puede transmitir la toxoplasmosis. Pero tengan en cuenta que si la madre está inmunodeprimida, puede transmitirla en cualquier momento de la gestación. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por si siguen perdidos. La toxoplasmosis en el embarazo es algo muy chistoso y muy específico. ¿Por qué? Porque si es la primera vez que la madre está en contacto con Toxoplasma gondii, que es el agente etiológico, le puede transmitir más fácilmente el parásito, el parásito al feto, por la alta carga de taquizoides que tiene esa mamá. Sin embargo, la mamá es asintomática, o sea, pues nuevamente un 80%, de 80-90% de las pacientes son asintomáticos, pero si es la primera vez que la madre está en contacto con Toxoplasma gondii, le puede transmitir más fácilmente al feto esto. Pero el riesgo de transmisión madre-feto va a depender del trimestre, asimismo como el nivel de daño al feto. Lo vemos aquí a la derecha.
Durante el primer trimestre, aquí lo dejé en negrilla, hay un bajo riesgo de contagio, un 17% nada más de los fetos se van a contagiar, pero, ojo, pero el daño fetal que va a generar es gigantesco, ¿sí? Durante el segundo trimestre hasta un 44% se puede contagiar, el daño es menor, eso no quiere decir que no haya daño, solo que es menor al primer trimestre. Y durante el último trimestre, o sea, durante el tercer trimestre, hay un muy alto riesgo de contagio al feto, o sea, un 71%, o sea, 7 de cada 10 fetos de madres contagiadas con toxoplasmosis van a terminar contagiándose en esta etapa, pero el daño va a ser muy mínimo y las consecuencias van a tirar más a la cronicidad y no tanto a lo agudo y a la muerte, sino más daños crónicos hacia el feto. Bueno, Juanca, pero ¿qué daño se hace el feto? Ya se los explico, solo que me interesa que ustedes aprendan esto, que durante el primer trimestre la infección es mínima, pero el daño grande, y durante el tercer trimestre la infección es gigantesca, pero el daño es mínimo. ¿Por qué? Bueno, la fisiopatología lo explica, pues durante los primeros trimestres el feto aún se está desarrollando, entonces una infección de taquizoides allí va a consumir la energía, va a causar malformaciones, va a causar incluso un taponamiento del desarrollo cerebral, entonces pues el daño va a ser gigantesco, mientras que al final el niño ya solo está en su etapa de crecimiento y lo que puede generar en ese niño es una fiebre, una apariencia séptica que ya vamos a ver, pero como ya el niño ya está desarrollado, ya lo que le falta es crecer, entonces el daño aquí va a ser mínimo. ¿Listo? Siguiente. Entonces, la toxoplasmosis en el embarazo, el riesgo de infección y la gravedad. Esta es una gráfica que lo muestra nuevamente. Entonces, en la concepción el riesgo de infección en azul es del 5%, pero la muerte fetal es casi del 100%. En el primer trimestre el riesgo de infección es como el 17, como habíamos mencionado, 17 a 20, y la gravedad es muy grave. En el segundo trimestre es pues, más o menos se da esa gravedad, pero un riesgo de infección aumenta, y ya a nivel del parto el riesgo de infección es del 80%, como dije ahorita 71%, pero la infección ya va a ser muy subclínica, o sea, el paciente a veces no podemos ni siquiera detectar que el niño tenga una toxoplasmosis. Pero en el caso en donde sí hay daño, vamos a ver qué le pasa al bebé. Entonces, ¿qué es la toxoplasmosis congénita? Es una infección que se causa en el neonato, bueno, principalmente en el feto y luego en el neonato, que hace parte del TORCH, que es el grupo de enfermedades que normalmente se caracterizan y se hacen los controles en el embarazo, pero pues son aquellas enfermedades que causan principalmente alteraciones congénitas, siendo principalmente en este orden: toxoplasma, pues sería la T, otros como sífilis, VIH, parvovirus y todos los que entran en otros. La R es rubeola, la C es citomegalovirus y la H es de herpes simple. Pues últimamente es TORCH S, así que cursan con sífilis. De aquí es importante mencionar que de los recién nacidos infectados, el 80% de ellos no tiene signos de enfermedad en el momento del nacimiento. ¿Por qué es importante mencionar esto? Pues porque la mayoría se van a contagiar en el tercer trimestre, ¿listo? Adicionalmente, pues por el riesgo mínimo de infección, es raro el aborto o el mortinato, y los síntomas que aparecen en el recién nacido van a depender pues del momento de la infección del feto, y se va a dar pues en las 3 etapas que ya mencioné antes. Si se da en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre. Si se da en el primer trimestre, que ya nos damos cuenta que el riesgo de infección es mínimo pero el daño es muy grande, las secuelas van a ser irreversibles. El paciente va a tener retinocoroiditis, va a tener calcificaciones cerebrales, va a presentar macro o microcefalia y epilepsia. Este es un bebé que nace con macrocefalia, cuya causa pues es una toxoplasmosis cerebral, pues de origen congénito. La infección en el segundo trimestre es muy debatida, ya que puede cursar o con encefalitis aguda, el niño puede estar apático, cambios como en el comportamiento del bebé, dificultad para comer, ocasionalmente puede causar convulsiones, que como les dije, no es que no sea grave, sino que es menos grave que las calcificaciones cerebrales. Pero también puede cursar con hidrocefalia, también en algunos casos graves dentro del segundo trimestre puede causar retinocoroiditis y alteraciones en el líquido cefalorraquídeo.
en el primero y en el segundo son los únicos donde va a haber alteraciones en el líquido cefalorraquídeo. Pero pues ya en el último trimestre, pues ya saben, la infección es mucho más grande, entonces va a haber una infección generalizada, tipo séptica, van a nacer con bajo peso, prematurez, fiebre, un brote maculopapular, pueden cursar con hepatobiesplenomegalia, con ictericia y en algunos casos muy como específicos, miocarditis o neumonía intersticial. Entonces, es importante mencionar que durante el tercer semestre la mayoría son asintomáticos y lo único que se van a presentar es bajo peso. Eso puede ser perfectamente lo único que un neonato puede presentar al momento del nacimiento si se infectó durante el tercer semestre, contrario a lo que pasaría si el niño se contagia en el primer trimestre, que ya sabemos esos desenlaces que incluso pueden llegar a ser fatales, o causar un aborto y pues sería un embarazo que ni siquiera se desarrolló. Al igual que sucede con malaria, hay una inmunidad pasiva dada pues de la madre al hijo por anticuerpos. Entonces en este caso pues la madre va a ser esta línea azul, el recién nacido no infectado va a ser el verde y el recién nacido infectado va a ser el rojo. Entonces al nivel del nacimiento pues va a tener todos los anticuerpos altos por esa inmunidad pasiva y eso no quiere decir que el neonato esté contagiado. Lo que sí va a mencionar es que a los 2 meses estos niveles de anticuerpos deberían de estar bajando, mientras que en el recién nacido infectado esta disminución en curva va a ser principalmente por los anticuerpos de la madre, pero van a ir desapareciendo. Alrededor de los 4 meses estos niveles serológicos de anticuerpos dados de la madre al hijo van a desaparecer y pues ya para el año ya no hay, o sea, ya no hay anticuerpos, entonces por eso el seguimiento se hace hasta un año después del nacimiento si se sospecha que el niño pudo haber una toxoplasmosis, donde el recién nacido infectado va a tener esos como anticuerpos contra toxoplasma que ya no son heredados de la madre, sino que los está desarrollando en base a que tiene una infección. Lo mismo que la madre va a seguir con sus niveles de anticuerpos elevados porque pues la madre sigue estando como contagiada. Si es que no recibe tratamiento. ¿Listo? Pues esto salió de las diapositivas del doctor John Mario, así que pues es lo que él explica en clase. Por otro lado, la cinética de los anticuerpos ya en un paciente normal no neonato va a ser muy interesante porque da mucho para falsos negativos. ¿A qué me refiero con esto? La primera inmunoglobulina en aparecer es el IgA. ¿Por qué? Pues porque el parásito entra por las mucosas, pues ya sabemos, nos lo comemos, entra al intestino y entonces ahí pues hay IgA, entonces pues va a ser la primera en elevarse. Pero también va a ser la primera en reducirse. Eso quiere decir que la IgA nos puede hablar de un proceso muy agudo. Pero al mismo tiempo casi le sigue la IgM, que se eleva, pero desaparece alrededor de un año después de haberse elevado. O sea, esto nos puede hablar de una infección aguda desde el último año, ¿sí? Nos da más certeza de los últimos 6 meses, pero principalmente desde el último año. Después de esto hay un periodo de gracia donde hay IgG con test avanzados, pero normalmente la IgG que se va a mantener a lo largo del tiempo y va a decir que el paciente sí estuvo en contagio. Si se acuerdan de inmunología, la IgG es la que nos queda de memoria, entonces va a aparecer casi un mes después. ¿Esto qué quiere decir? Que si decimos que un paciente tiene una infección aguda porque tiene IgA e IgM, pero no IgG, está en este periodo de gracia de un mes. Pero si solo sale la IgG positiva y las otras dos negativas, esto quiere decir que ya lleva más de un año, porque la IgM se negativiza después de un año, más de un año en donde el paciente ya estuvo infectado, ¿sí? Pero si el paciente tiene una IgM positiva, se puede encontrar incluso a los 6 meses y decir, uy, el paciente está transcurriendo con una infección aguda. Pero no, o sea, la infección aguda fue casi al mes, pero hasta este momento tenemos la IgG y la IgM. Entonces, para evitar eso, vamos a tener un esquema que puede parecer un poco agresivo a primera vista, pero es importante no aprendérselo, sino meterle un poco de lógica a lo que estamos viendo, porque la serología va a ser lo que nos va a indicar el diagnóstico, ya que hallar los parásitos en el tejido es muy difícil porque no es un quiste así como la cisticercosis, el quiste subcutáneo muscular que se puede ver a simple vista y se puede tocar, o como la leishmania que se ve ahí la picadura, sino como van a ser quistes pequeños llenos de bradizoitos repartidos en todo el tejido.
Entonces pues vamos a basarnos en IgG e IgM. Eso pues van a ser los métodos serológicos principales, pero también pues tenemos ELISA, inmunofluorescencia y aglutinación. Pero también tenemos pruebas retardadas como la intradermorreacción de Montenegro, pero con dentoxoplasmina. ¿Qué hace la toxoplasmina? Miramos si el paciente tuvo en algún momento contacto con el parásito. Esto no es tan específico, no nos puede hablar de una infección aguda crónica, pero pues nos puede hablar que el paciente tiene al menos antecedentes y tiene los anticuerpos de IgG, que pues va a hacer la intradermorreacción. Entonces, si la IgG y la IgM nos dan negativas, pues no hay prueba de que haya toxoplasma gondii. Si la IgG nos da negativa y la IgM da positiva, puede ser o una infección aguda o un falso positivo. Entonces hay que probar otros IgG y IgM a ver si sucede. Si en la segunda prueba se mantiene igual, el paciente es probable que no esté contagiado. Sí, que pues sean unas reacciones falso positivas de IgM. Si tenemos una IgG negativa, pero una IgM positiva, puede ser una infección aguda o puede ser nuevamente un falso positivo. O sea, de estos dos puede ser lo mismo. Pero si en este caso la IgM vuelve a salir positivo, o sea, bajo un número de concentraciones vuelve a salir positiva, sí, en este caso sí podemos decir que el paciente está cursando por una infección aguda durante el primer mes. ¿Sí? Ahora, si la IgG sale indeterminada y la IgM sale negativa, entonces pues es una fase indeterminada muy rara, entonces hay que tener como volver a repetir la prueba. Y si pues vuelve a salir indeterminadas ambas, o sea, puede salir o este indeterminado se negativiza o este negativo se positiviza o se vuelve indeterminado. Si ambos son indeterminados, pues es una infección indeterminada. Si la IgG es indeterminada y la IgM positiva, puede ser una infección aguda de Toxoplasma gondii. Estamos hablando de que ya pasó ese primer mes después de donde tenemos pues es que ni siquiera es un mes, o sea, las 3 semanas el paciente ya empieza a desarrollar estos inmunoglobulinas, entonces ya podemos decir realmente el paciente puede tener una infección aguda con Toxoplasma gondii. Entonces pues vamos a obtener otras pruebas porque este equivocal no nos da. Bueno, y pues obviamente remitimos al paciente a que le damos su tratamiento. Si la IgG sale positiva y la IgM negativa, pues obviamente estamos hablando de que ya la IgM ya no está funcionando, o sea, ya se negativizó y solo quedó la IgG, pues es muy lógico, es una infección de más de un año. Si la IgG sale positiva pero la IgM sale indeterminada, entonces puede ser dos cosas, o una infección de más de un año, o puede ser una infección con un falso positivo de IgM, entonces pues pedimos otras. Si sigue igual, realmente puede ser que la IgM sí esté presente, entonces puede ser una infección aguda entre el 1 y el año. Que pues es lo mismo que sucede si ambos son positivas, entonces una infección reciente en donde en los últimos 12 meses donde tenemos la cantidad de IgM aún positivizada y pues tenemos un IgG, entonces durante esos últimos 12 meses podemos estar hablando de que el paciente está cursando con una toxoplasmosis aguda. Y pues con eso ya le damos criterio de tratamiento. En el embarazo sucede algo que o sea, esto no es tan importante que se lo sepan, tan de memoria, porque es más lógico. Solo con ver este curso de inmunoglobulinas ya podemos como medio pensar en a dónde orientarlo. El que sí es importante es que sea en el embarazo y esto les va a funcionar incluso cuando lleguen a gineco, porque en gineco les van a volver a preguntar lo mismo. Entonces, una embarazada viene a su consulta en ginecología a hacerse su prueba rutinaria de sus controles gestacionales para ver si pues, le evalúen todo el torcho. Ustedes piden un IgG antitoxoplasma, eso es lo que siempre se pide. Si este IgG sale negativo, pues chévere, la paciente no ha tenido nunca contacto con el parásito, no está infectada, evalúen factores de riesgo y ya, para la casita, pero que vuelva en un mes a hacerle controles de IgM, ¿sí? Hasta la última semana de embarazo para saber si esta paciente pues llega a adquirir la infección en un contexto más agudo. Si durante todas las pruebas hasta el que finaliza el embarazo son negativas, pues ya no tiene toxoplasmosis, váyase para su casa con su nuevo bebé, felicidades. Pero si esta IgG era negativa
y de la nada se puso positiva la prueba, hubo cero conversión. O sea, si esta IgM de aquí en esta misma prueba era negativa al inicio, vino al siguiente mes y se volvió positiva, eso quiere decir que la paciente se contagió de forma aguda. Entonces la mandamos a una consulta especializada, una amniocentesis, PCR, y pues le damos el tratamiento y seguimiento hasta que nazca el bebé. ¿Qué es importante mencionar aquí? Que con la amniocentesis y la PCR, pues la amniocentesis tengas en cuenta que es como una extracción del líquido amniótico, es eso lo que es una amniocentesis, y se usa una PCR de ese líquido para saber si el feto ya está infectado o si aún estamos como a tiempo de evaluar ese feto y la viabilidad del embarazo. Pero pues todas estas consultas ya no las hace un médico general, ya las hace como tal el ginecólogo, incluso los controles debe hacerlo un ginecólogo, pero no está de más la información, ¿sí? Listo, pero ¿qué pasa si el IgG no salió positiva en esta embarazada que viene a su primer control trimestral? Entonces pues le hacemos su IgM. Si ya tiene IgG positivas y le hacemos una IgM, pues podemos saber si esta infección es aguda o crónica. En el mismo suero, ¿sí? O sea, todos en el mismo suero porque estamos probando IgG y IgM en la misma paciente. Si esta IgM sale negativa, pues decimos, no, la paciente tuvo su contacto en su momento, le dio su toxoplasmosis hace más de un año porque la IgM ya está negativa, entonces esto ya no es peligroso para el feto. Y pues que siga haciendo sus pruebas rutinarias hasta el final del embarazo, porque uno nunca sabe que esta madre, a pesar de tener IgG, se pueda seroconvertir. Sin embargo, si el IgG es positivo y el IgM salió positivo, hay que revisar dos parámetros importantes antes de decir usted está contagiada. Si la gestación es menor a 16 semanas, hay que hacer prueba de avidez. No sé si se acuerdan de inmunología, pero la avidez es la fuerza con la que un anticuerpo se une a un epítope. Entonces, entre más baja sea la avidez, eso significa que no ha dado tiempo a que los anticuerpos adquieran esa fuerza de unión, así que es una infección más aguda. Si una avidez intermedia es durante los últimos 6 meses que ha estado en contacto, y si es una avidez muy alta, es que estos anticuerpos ya han sido como viejitos y ya tienen fuerza contra ese epítope, entonces excluye infección primaria en las últimas 16 semanas. ¿Por qué 16 semanas? Porque así funciona la avidez de IgG. Ahora, si la gestación es mayor a 16 semanas, ya no podemos hacer una avidez porque pues ya es un embarazo que no sabemos si empezó en el primer trimestre, si empezó en el segundo trimestre, y pues para qué arriesgarnos, ¿no? Entonces para ello vamos a hacer una IgA. ¿Por qué una IgA? Porque pues si se acuerdan es la primera que se sube dentro de esta campaña, entonces nos puede decir, ok, esta paciente es muy aguda. Y aquí pueden pasar dos cosas. Vámonos por la parte chévere. Entonces la IgM es positiva, pero tiene una IgG con avidez alta. Entonces esto quiere decir, bueno, y una IgA negativa, entonces es una infección previa pero reciente, que aún así no puede ser, no es un factor de riesgo para el feto. Entonces tiene anticuerpos positivos, una IgM positiva, pero sucedió en un rango mayor a las 16 últimas semanas. Entonces la paciente se infectó por acá, pero se embarazó por acá, entonces pues estamos tranquilos. Sin embargo, pues lo que puede pasar es que la IgG sea positiva, la IgM positiva, la avidez es baja, es una infección aguda, o que la IgA sea positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es una infección aguda que le dio a la mamá en el último mes, ¿sí? En este caso, le hacemos lo mismo, consulta especializada, amniocentesis para saber si ya infectó el feto, un tratamiento que es con espiramicina y un seguimiento al recién nacido. Hablando del tratamiento, en este caso vamos a hablar de sulfas, que es sulfadiacina, sulfadoxino, sulfameracina o todas las sulfas que se les ocurran, las llamaremos de aquí en adelante sulfas, que pues tienen una acción competitiva con el ácido para aminobenzoico, que es PABA, y son antagonistas del ácido fólico. Entonces pues es importante saber nuevamente a quiénes vamos a tratar y cómo. Entonces en un adulto inmunocompetente, o sea que si tiene bien sus defensas, le vamos a dar estas sulfas con pirimetamina, o sea sulfas plus pirimetamina. En los niños le vamos a dar lo mismo pero por kilogramo, o sea dosis por kilogramo de peso.
En la toxoplasmosis ocular, en la retinocoronitis, vamos a dar el mismo tratamiento, sulfas más pirimetamina. Vamos a dar sulfas con corticoides y atropina crónica, atropina óptica. La pirimetamina no se da aquí ni en toxoplasmosis ocular ni en el embarazo. Se dan sulfas, corticoides para reducir la inflamación y evitar el daño óptico, y atropina óptica pues para ayudar a la vasoconstricción y a que el ojo del paciente se mantenga íntegro. En el embarazo damos espiramicina con ácido folínico. O sea, si se acuerdan aquí atrás que es espiramicina, listo. Entonces eso es en embarazo con ácido folínico, porque pues no podemos dar sulfas, porque pues las sulfas son antagonistas del ácido fólico, no queremos matar al niño, así que le damos espiramicina con ácido fólico y no administramos pirimetamina porque esa es teratogénica. Eso en el embarazo a la mamá. Ahora, al bebé que tiene su toxoplasmosis congénita una vez nació, a él sí le damos sus sulfas, su ácido folínico para restaurar este ácido fólico que va a estar inhibido, y pirimetamina, que pues ya nació, ya no hay teratogenia allí. Y si el paciente está inmunocomprometido, le vamos a dar sulfas y pirimetamina, o sea, el tratamiento para un inmunocompetente, pero le subimos la dosis. Pero si el paciente, como les mencioné, su manifestación clínica más común es la encefalitis, entonces en este caso ya no le damos sulfas pirimetamina, sino le damos pirimetamina con acitromicina o atuocona, la que ustedes quieran decir. Pirimetamina más acitromicina o pirimetamina más atuocona. ¿Listo? Entonces el tratamiento principal usualmente para la mayoría de pacientes va a ser sulfadiazina sulfadiazina con pirimetamina o cualquier sulfa con pirimetamina. En niños lo mismo pero en kilogramos. En ocular, sulfadiazina, no pirimetamina, sino sea sulfadiazina, corticoide y atropina óptica. En embarazo, espiramicina con ácido folínico. Al bebé al nacido le damos sulfas, ácido folínico y pirimetamina, o sea, lo mismo que le damos a un niño pero con ácido folínico. Y en un inmunocomprometido se da lo mismo que es el tratamiento, sulfapirimetamina a dosis más altas, y en los pacientes que tienen encefalitis le damos pirimetamina con acitromicina o pirimetamina con atuocona. Y es el tratamiento, o sea, el tratamiento no es complicado, de hecho son los mismos, no es como el de la malaria que cambia los medicamentos cada vez, son sulfapirimetamina en la mayoría de los casos. ¿Listo? Y con eso pues estaremos terminando la parte de toxoplasma. Les dije que no era tan larga ni tan complicada, lo único es saberse el IgG y el IgM, que pueden llegar a ser un poco confusos, pero el métanle lógica y acuérdense de inmuno, y con eso la sacan fácil. Últimos dos parásitos, el primero es tricomoniasis genitourinaria, que es una infección provocada por un protozoo flagelado no kinetoplástido, o sea, a pesar de que tiene flagelos, no tiene kinetoplástido, si bien tiene núcleo, no tiene kinetoplástido. El agente etiológico es Tricomona vaginalis, es este de aquí, lo ven bien bonito con su núcleo, no tiene kinetoplástido, entonces solo tiene sus flagelitos. El ser humano es el único huésped natural conocido, entonces la única forma de contagiarlo es a través de interacciones sexuales entre dos personas. Predomina en mujeres y en ellas es donde es la sintomatología más prevalente y pues la más notoria y es donde más se va a diagnosticar, y es caracterizada por una abundante leucorrea y una posible uretritis en los hombres. ¿Listo? Leucorrea en mujeres, entonces va a ser ¿qué? Va a provocar un flujo vaginal maloliente, blanquecino, espeso, una leucorrea, pues muy lleno de leucocitos, porque pues, es el mecanismo de defensa del cuerpo ante esta infección parasitaria. En los hombres, pues usualmente, como en todas las parasitosis, es asintomática, pero en los casos más extremos, pues puede causar una uretritis, incluso si sube una prostatitis, pero son casos muy raros y muy aislados. El parásito se reproduce por división binaria, no posee quistes, o sea, esto importantísimo, y si se acuerdan de cuando estudiaron la parte de flagelados, se podrían dar cuenta que Tricomona vaginalis no posee ningún quiste, diferente a Giardia, que sí posee su quiste y su gigantesco ahí, Giardia toda bonita, Tricomona no tiene. La transmisión es por contacto directo, principalmente de tipo sexual, como les mencionaba, al pasar trofozoitos, ojo, trofozoitos, esto es un trofozoito, no quistes, trofozoitos, porque no hay quistes, trofozoitos, de una persona a otra. Los factores de riesgo es importante que se lo sepan, porque es como lo mismo para cualquier infección vaginal, que es un pH vaginal alcalino, ya que el pH vaginal es ácido, o sea que va a causar un pH vaginal alcalino, que no hayan las bacterias que normalmente hay,
sino que se genere una disbiosis genital. Entonces, en este caso, la mujer va a cursar con un pH alcalino, una disbiosis genital y una deficiencia de estrógenos. Esos tres son factores de riesgo, es como una triada de factores de riesgo para que les dé la tricomoniasis. Adicionalmente, un factor importante que menciona el libro es que haya un aumento de la lactoferrina, que la lactoferrina la utiliza el parásito para producir adhesinas y adherirse a la mucosa vaginal. Entonces, es esta triada con una lactoferrina elevada que pues, va a ayudar al parásito a quedarse, y este sí aumenta el riesgo de VIH. Y en algunos casos descritos muy específicos que el doctor puede incluso llegar a mencionar en clase, es que puede transmitirse al feto por el nacimiento. Pues como sale por el canal vaginal, puede transmitirse por allí. No es común, pero como que sepan que existe ese método de contagio, pero principalmente es por transmisión sexual al pasar trofozoitos. ¿Listo? Y la disbiosis es por lactobacilos, o sea, se pierden los lactobacilos normales que tiene la mujer, entonces pues esta disbiosis va a hacer que se prolifere más rápidamente el parásito. Véanlo, no es así muy confundible con otras especies de parásitos. Lo único que se podría parecer es un poco a esa leishmania, pero no tiene su kinetoplástido, así que dejémoslo ahí todo bonito. Las manifestaciones clínicas, pues en la mujer va a ser abundante leucorrea donde están los parásitos, o pues un flujo maloliente, van a presentar disuria porque el parásito cuando está en la vagina normalmente también se corre hacia la parte uretral, entonces generalmente pues no solo va a estar allí, sino también va a pasar al compañero sexual. Entonces, si la mujer ya está contagiada, asumimos que el hombre o pues su pareja sexual va a estar también contagiada. Va a generar prurito y enrojecimiento vaginal, que pues va a hacer que la mujer se rasque y va a generar escoriaciones y una dermatitis. Y el cervix, al hacer una citología, una prueba de Papa Nicolau, como le quieran decir, vamos a encontrar el cervix eritematoso y punteado como en picadura de pulga, ¿sí? Varios punticos, que pues esto va a causar una hipersensibilidad en el cervix y va a generar dispareunia, que pues si ya vieron semiología, dispareunia es dolor en las relaciones sexuales. Y pues la mujer, a pesar de poder presentar todo esto, puede ser una portadora asintomática. Como todo en esta vida, los parásitos no son sintomáticos siempre, la mayoría son asintomáticos, pero puede ser portadora. En el hombre, pues va a ser subclínica asintomático, también los hombres pueden ser portadores principalmente. En caso de que presenten síntomas, van a ser una secreción mucoide matutina, es una de las causas de uretritis no gonocóxica y es una infección autolimitada que pues en el hombre sí va a requerir tratamiento en los casos en los que se diagnostique, pero si no se recibe tratamiento no le va a pasar nada, entonces pues va a ser autolimitada en el hombre, en la mujer no. ¿Listo? Pues aquí les dejo la imagen que muestra el libro de las lesiones hemorrágicas puntiformes causadas por la infección de tricomonías. Diagnóstico y tratamiento, pues el diagnóstico es una atención directa en las secreciones para ver estos trofozoitos, o sea, agarramos esta leucorrea que tiene la paciente, la ponemos bajo el microscopio y ahí se ve el parásito. También pues ahí se puede hacer citología para ver el cervix, si bien estas lesiones punteadas en picadura de pulga. Se puede hacer cultivo y PCR, pero pues con la atención directa ya bastaría. ¿A quién se trata antes de darles el tratamiento? ¿A quién tratamos? Siempre a las mujeres no embarazadas. Sintomática o asintomática las tratamos, ¿sí? Si la mujer se está haciendo una citología de rutina para ver si tiene BPH y se le encuentra esto, se la va a tratar. Y si tiene síntomas, pues también. Si la mujer está embarazada, solo la vamos a tratar si es sintomática. ¿Por qué? Porque el tratamiento, los nitroimidazoles son teratogénicos. Y al hombre se lo trata, si es sintomático o asintomático, da lo mismo, al hombre se lo trata siempre, que la pareja sea positiva. O pues que al hombre presente sus síntomas de la nada y le evaluamos el líquido que sale de manera matutina por la uretra y encontramos los trofozoitos. Estos trofozoitos, pero pues si la mujer viene por ese cuadro clínico y le diagnosticamos la tricomoniasis, le decimos: esto es para usted, tómeselo usted y tenga para su pareja sexual, para que él también se lo tome, porque asumimos que él ya se infectó.
Entonces no es necesario que en el hombre lo confirmemos para darle el tratamiento, ¿sí? O sea, al hombre se lo trata si la pareja es positiva o si es asintomático. ¿Y cómo lo tratamos? Entonces, si es un hombre o una mujer no embarazada, le damos metronidazol 2 gramos vía oral. Listo, con eso lo tratamos. Metronidazol. Que va a ser útil en la mayoría de los casos, casi el 100%. En algunos casos puede que no sea útil y genera una tricomoniasis recurrente. En ese caso vamos a dar un tinidazol, ¿sí? Ahora, eso es pues, en hombre y mujer no embarazada. Si la mujer está embarazada y es sintomática, hay que evaluar en qué momento está. Si está en el primer trimestre, le damos metronidazol. ¿Por qué? Pues esta teratogenia no va a ser tan fuerte si estamos en el primer trimestre dándole un metronidazol, ya que la paciente va a ser sintomática y esa leucorrea va a ser horrible y el prurito pues va a hacer que la paciente, tras de que está embarazada, es una carga no solo física sino mental, tras del hecho cursarlo con todas las características de una parasitosis, de una tricomoniasis. Entonces nada, le damos un clotrimazol. En los demás trimestres no se da el tratamiento así muy recomendado, por lo mismo que es teratogénico, queda mucho a la como el criterio del ginecólogo, pero en esos casos en donde segundo y tercer trimestre se quiera dar algo diferente, se da un clotrimazol en crema vaginal que va a disminuir la sintomatología, va a disminuir ese prurito y va a disminuir la disuria y el flujo maloliente. Pero este clotrimazol en crema vaginal no va a matar los parásitos, no los va a erradicar, lo único que va a hacer es disminuir sintomatología. ¿Listo? Eso fue todo de tricomoniasis. Y ya por último, el último parásito que vamos a hacer es babesia. Entonces la babesiasis es una zoonosis, afecta gravemente a los animales, principalmente el ganado. Por eso es la que se conoce usualmente en infecciones de veterinaria como Babesia bovis, pero en humanos la principal agente causal va a ser Babesia microti. Y en segundo grupo, Babesia divergens, que es menos común pero es más grave, ¿sí? Entonces, ¿cómo se transmite? La parasitosis pasa de animales al hombre a través de la picadura de la garrapata del género Ixodes, que van a inyectar esporozoitos, como pues todas las infecciones, inyecta esporozoitos. También se puede contagiar por transfusión en las personas, pero principalmente es por la picadura de garrapatas del género Ixodes. Importante que se aprendan ese Ixodes, porque pues naturalmente se los puede preguntar el doctor, no el género como tal, sino como en una afirmación, y pues también que inyectan esporozoitos. Se presenta principalmente en pacientes inmunocomprometidos, o sea, los que no tienen defensas, y esplenectomizados, o sea, muy sensibles a cualquier capsulado. El daño principal de una babesiasis es una hemólisis que causa anemia al paciente y se puede producir hepatomegalia y esplenomegalia. Además, y esto es importantísimo, babesia puede generar una fiebre paroxística, mialgias, fatiga y en ocasiones ictericia. ¿Qué pasa con esta fiebre paroxística? Que se va a parecer muchísimo a la infección por malaria. ¿Cuál es el problema con esto? Que el ciclo de vida como tal de la babesiasis se va a parecer mucho a la parte de malaria, y las formas clínicas, una en específico, se va a parecer a los trofocitos de Plasmodium falciparum. Entonces, ¿qué pasa? La garrapata pues pica, chupa sangre, pero también inyecta los esporozoitos. Estos esporozoitos se van a convertir en trofozoitos dentro de los eritrocitos y luego van a convertirse en merozoitos, que van a liberarse y van a pues generar sus merozoitos, que van a infectar otros eritrocitos y van a generar más trofozoitos. O pues también se puede pasar por transfusión, pues si un paciente tiene pues esta infección mientras dona la sangre y luego se la pasa a otro, pues por ahí ya le pasó los trofozoitos directamente o los merozoitos. En el humano no ocurre lo que ocurre en los ratones, que si se genera el gameto y la garrapata puede picarnos y volver a sacar gametocitos para volver a pasar su ciclo, sino que nos quedamos solo con este ciclo de trofozoito-merozoito. Y pues la multiplicación es asexual, entonces pues es esta multiplicación asexual de merozoito a trofozoito. ¿Listo? De este no hay mucho más que mencionar, aparte de que
El diagnóstico va a ser por gota gruesa o frotis, que va a ser la cruz de Malta, que se va a parecer mucho a los anillos de Plasmodium falciparum o a los trofocitos de Plasmodium falciparum, pero pues vean esta es la cruz de Malta, uy, esta de aquí abajo es la cruz de Malta, esta de aquí es una cruz de Malta incompleta, y pues en algunos casos donde se puede ver más bonito, los merosoditos de Babesia son más pleomórficos, o sea, si ven, diferencian uno del otro y vean esta cantidad, y se mezclan en grupos de 4 que van a generar esta cruz, 1, 2, 3, 4, aquí solo 2, aquí hay 2, pero si encuentran una cruz de Malta, ustedes pueden decir, ok, esto no es una infección por Plasmodium, es una Babesia. Pueden ser vaculadas y no producir pigmento, contrario a lo que pasa con los anillos de Plasmodium falciparum, que sí producen su pigmento malárico. Y la PCR es la prueba más segura, dada pues para decir como, ok, el paciente tiene una Babesia. Pero la serología va a detectar los anticuerpos contra Babesia naturalmente. El tratamiento va a depender si es microti o divergence. Microti usualmente leve, va a ser atubacuna con acitromicina, pero si esa de microti se vuelve grave o pues la infección es por divergence, pues toca meterle más fuerza a ese tratamiento. Entonces no va a ser atubacuna con acitromicina, sino que nos vamos a meter con clindamicina y quinina. Así es, el tratamiento es similar a lo que se da en malaria porque son agentes muy similares, ¿sí? Entonces, leve por microti, atúa con acitromicina, y grave y por divergence, clindamicina, quinina. Y listo. Aquí les dejo una guía de tratamientos que yo hice cuando yo estaba viendo Parásito. Estos son todos los tratamientos, empezando pues, si se pueden dar cuenta, la mayoría de cestos y trematos el tratamiento es PZQ, que es praziquantel, entonces praziquantel, excepto los que generan quistes, que es cisticercosis e hidatidosis, que la mayoría son cirugía y albendazol, como pues naturalmente la neurocisticercosis y cirugía corticoides y antiepilépticos. Y el único trematodo que no se trata con praziquantel es la fasciolasis, que se trata con triclavendazol. Después de esto, pues ya tenemos cada uno de los específicos, ya tenemos malaria, que donde el tratamiento va a depender del agente etiológico, siendo Vivaxio vale la clororquina con la primaquina, que acuérdense que estaba contra los hipnozoitos. Contra Plasmodium malaria solo es clororquina. De Plasmodium falciparum podemos tener 3 grupos, si es no complicada resistente o si es complicada. Entonces, si es no complicada es lumefantina artemeter, si es no complicada resistente a lo de arriba es mefloquina artesunato. Si es complicada le vamos a dar quinina y clindamicina, y si está en embarazo ya sabemos es lo mismo, solo que no le damos primaquina, por lo que ya sabemos que es teratogénico. Pasando a la tripanosomiasis, o sea Chagas, el tratamiento solo es besnidazol nifurtimox, no hay nada más que decir. Respecto a la leishmaniasis, depende de si es cutánea, mucocutánea o visceral. Entonces, si es cutánea y mucocutánea, le vamos a dar glucantimepentosan, que van a ser antimoniales. O pues le damos fluconazol. Si es resistente, le vamos a dar miltefosina o pentamidina. Y si es una leishmaniasis cutánea o mucocutánea complicada, o sea difusa, le vamos a dar anfotericina B. Si es visceral, le vamos a dar antimoniales. Y si es resistente, bueno, estos son antimoniales, glucantimio o pentosan. Y si es resistente, nos vamos con miltefosina. Y pues si es un síndrome post-calazar maltratamiento, le damos paramomicina con pentosan, ¿sí? O sea, este mismo pentosan que dábamos más paramomicina. Después de la leishmaniasis pasamos a la toxoplasmosis, que el tratamiento va a depender de ya no el agente clínico, sino la clínica del paciente, que va a ser sulfadiazina o sulfadoxina, la que quieran decir, con pirimetamina, perdón. Esta pirimetamina, pues este complejo lo vamos a representar con este puntito. Entonces, en un inmunocompetente, un adulto inmunocompetente, le vamos a dar sulfadiazina con pirimetamina en un niño por kilogramos. Si es ocular, le vamos a dar sulfadiazina pirimetamina, que es este puntico, más atropina y corticoides. Si es congénita, es lo mismo con ácido folínico. Si es embarazo, es espiramicina. Y si es inmunosuprimido, o le subimos las dosis o le damos acitromicina con atubocona o acitromicina con pirimetamina. Y listo. Eso sería toda la guía de tratamientos. Bueno, me faltó aquí arriba babesia, que es atubocona con acitromicina, y tricomoniasis va a ser con metronidazol, y si está en embarazo con clotrimazol crema. Eso sería todos los tratamientos. Como los pueden ver, tiene su orden y se los pueden aprender muy fácilmente con este esquema que yo hice cuando yo vi Parásito, y con este yo me los aprendí y podía saber con lo mismo que les acabo de explicar cuál era el único que no se trataba con
praziquantel, cuáles se trataban de manera diferente, cómo era el tratamiento de malaria, y pues les dejo esta imagen para que pues le puedan tomar captura, pues igual tienen las diapositivas allí. Y pues muchas gracias a todos, espero que les funcione mucho esta monitoría.